En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en un momento en el que reflexionamos sobre un mundo que se encuentra en una encrucijada peligrosa. La creciente tensión entre las dos mayores potencias económicas, Estados Unidos y China, amenaza con una conclusión devastadora de esta guerra comercial que está sobre la mesa. Comenzó como una disputa en el ámbito tradicional del comercio de bienes, pero se está expandiendo a otros sectores, arrastra la economía mundial y lo hace hacia un terreno que es, como digo, peligroso. Es crucial entender que en el siglo XXI una guerra comercial no puede limitarse al intercambio de mercancías, como pretende Donald Trump, basándose en sus balanzas comerciales. Puede pretender hacerlo así para un electorado que solamente compra mensajes sencillos y que no le pide demasiada exactitud ni rigor académico, pero la realidad está muy lejos, porque Estados Unidos es indiscutible líder en el sector de los servicios tecnológicos. Su balanza de servicios es claramente superavitaria y con esta guerra que ha lanzado su primer ciudadano está ante un desafío sin precedentes, porque esta, que es su gran fortaleza, la de controlar la tecnología que impera en el mundo ahora mismo, es también, o puede serlo, su mayor vulnerabilidad. Un ataque en este frente podría tener repercusiones catastróficas para la economía de Estados Unidos y la capacidad de respuesta de Estados Unidos se vería limitada precisamente por su dependencia del dominio tecnológico. Un factor agravante de la ecuación es el control casi total que ejerce China sobre la industria de las tierras raras, elementos, ya saben, esenciales para la fabricación de dispositivos tecnológicos. Y es que la dependencia de Estados Unidos de estas materias primas coloca al país en una clara situación de debilidad estratégica. Así, aunque de cara a la galería hace intentos de diversificar sus fuentes de suministro, en esa clave habría que entender el empeño en hacerse con Groenlandia o su empeño también en no firmar ningún tipo de reserva de los fondos marinos para así poder investigar y sacar esas tierras raras del subsuelo marino. Al final tiene que ceñirse y rendirse a una realidad, tanto Donald Trump como el resto de su gobierno, y es que el desarrollo de una industria de tierras raras es un proceso complejo que requiere mucho tiempo, que no basta con tener un territorio o controlarlo de alguna manera en el que haya esas tierras raras. De ahí a poderlo utilizar en la industria hay un camino muy largo, y un Estados Unidos sin tierras raras es un Estados Unidos cojo, ciego. Las acciones tomadas, por ejemplo, por Estados Unidos de cara a otras empresas chinas y como prácticamente parte de una guerra abierta en la tecnología que empezó hace años, no nos engañemos, pongamos el ejemplo del caso de Huawei, ejemplifican perfectamente este tipo de guerras, este tipo de conflicto moderno del siglo XXI. Se argumentó que la medida era para garantizar la seguridad nacional de las redes de 5G, donde sacaba mucha ventaja Huawei al resto de compañías. Se hablaba de que se iba a haber una proliferación de situaciones en las que China espiaría a los occidentales, pero al final lo que se provocó es que Huawei, forzada a buscar alternativas, ha encontrado un mercado fértil en Asia, donde la fuerza demográfica de la región impulsa la adopción de sus productos, de sus servicios, y deja de lado a las empresas estadounidenses, que no paran de perder cuota de mercado. Las tensiones comerciales son muy engañosas, porque se habla de sanciones, pero al final, ¿qué pasa con un Google que no tiene ya presencia en más de 1.000 millones de móviles asiáticos? Y si esto va creciendo, solo entre India y China son más de 3.000 millones de consumidores. Como digo, en la fortaleza de tus tecnológicas está la debilidad, porque te pueden atacar precisamente por ahí. Pero incluso en sectores industriales, el argumento que sostiene Donald Trump falla por todas partes. Afirmaciones recientes como que se están postergando los aranceles a la industria automotriz porque está habiendo cierta voluntad ya de las compañías de trasladar esa producción hacia dentro de Estados Unidos, es evidente que son de nuevo mensajes a un electorado poco formado en materia industrial y económica, porque ignoran la realidad de la capacidad de la producción interna, ignora que Estados Unidos compra cada año 17 millones de automóviles y apenas produce 10, y que esos 7 millones no se pueden producir de un mes para otro. Da igual la prórroga que ponga Donald Trump sobre la mesa. Si hay 7 millones de vehículos con aranceles exteriores, va a ser más caro comprar un coche en Estados Unidos
Quizá esa es la razón de que se postergue la imposición y no que las fabricantes están llevando hacia allí su producción. El perjuicio para la industria, para los consumidores. El caso es que el proteccionismo y el nacionalismo económico, lejos de resolver los problemas, van a agravarlos, van a llevar a un escenario de confrontación, de fragmentación. Se va a erosionar el sistema de comercio internacional y se van a desestabilizar las cadenas de suministro. Esto, a su vez, es imposible evitarlo. Va a generar tensiones geopolíticas que pueden desembocar en conflictos más graves. Es decir, si por ejemplo China no le exporta tierras raras a Taiwán porque tiene buena relación económica con Estados Unidos, ¿qué va a pasar? ¿Va a forzar de alguna manera a Estados Unidos a que se exporten esas tierras? Eso es echar papeletas para un conflicto. En cualquier caso, la búsqueda de un equilibrio justo y sostenible que permita a todos beneficiarse del comercio y de la tecnología parecen ser los únicos caminos para garantizar la estabilidad y la prosperidad global. El caso es que, además, esto tiene otra lectura, incluso mirando hacia atrás en la historia, porque el peligro que acecha este desarrollo tecnológico global ante la escalada de tensiones, para mí, tiene un paralelismo inquietante con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Recuerden, un incendio que consume uno de los mayores centros del saber de la antigüedad, que representa una pérdida irreparable en el progreso de la humanidad, que nos lleva varios siglos para atrás en avances, siglos de conocimiento, de descubrimiento, de avances culturales, que terminan en un retroceso intelectual cuyas consecuencias lastraron la evolución de la sociedad humana durante muchos cientos de años. Pues al final, si no nos ponemos de acuerdo, si lastramos el desarrollo tecnológico que hasta ahora se ha hecho en colaboración y aunando los factores de todos los países del mundo, no vamos a ver otra cosa más que un perjuicio para el global de la humanidad. La amenaza no proviene del fuego, proviene de la fragmentación, del aislamiento y proviene de un presidente de Estados Unidos desestabilizador que no atiende ningún tipo de advertencias ni de razones y que cree que lo que piensa y lo que dice es lo que va a suceder. Pero la realidad es tozuda y va a ver cómo las consecuencias siguen proliferando y siguen perjudicando a su país primero y probablemente al resto de la humanidad después. Vamos a hacer una parada. A la vuelta, titulares que elabora Blanca el Tronco, un alto en el camino, pero no se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 €. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés. En Radio Intereconomía,
Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información más relevante de la jornada en el ámbito internacional. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. China ordena a sus aerolíneas que no acepten entregas de aviones de Boeing en medio de la guerra comercial. El gigante asiático ha ordenado a sus aerolíneas que no acepten más entregas de aviones Boeing en respuesta a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 145% a los productos chinos. Pekín también ha solicitado a las aerolíneas chinas que suspendan la compra de equipos y piezas para aeronaves a empresas estadounidenses. El gobierno chino también está considerando maneras de ofrecer asistencia a las aerolíneas que alquilan aviones Boeing y enfrentan costos más altos. Precisamente el presidente chino Xi Jinping visita Malasia. Lo hace en el marco de su gira por el sudeste asiático para reforzar lazos con la región en plena guerra comercial con Estados Unidos y que le ha llevado a Vietnam. Pekín y Hanoi han firmado 45 acuerdos de cooperación en áreas como inteligencia artificial, comercio de productos agrícolas y cooperación aduanera. Carlos Cuerpo se reúne esta tarde con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El ministro de Economía se reúne en Washington con Scott Bessent, así como con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y representantes de empresas estadounidenses con intereses en España en un momento de graves tensiones comerciales entre la Casa Blanca y la Unión Europea. Cambiamos de asunto. Ucrania sigue pidiendo defensas antiaéreas y nuevas sanciones a Rusia. Petición que Zelensky hace directamente a Estados Unidos. Donald Trump ha vuelto, sin embargo, a responsabilizar al jefe del Estado ucraniano de empezar una guerra que dice sabía que nunca iba a ganar. Sobre el terreno, el ataque con misiles contra Sumi marca la creciente intensidad de los ataques rusos contra zonas civiles ucranianas, mientras la línea del frente permanece prácticamente estática a pesar de la continua presión de Rusia. Los muertos por los ataques israelíes en Gaza superan ya los 51.000. Son datos que aporta el Ministerio de Sanidad de la franja controlado por Hamás, que señala que más de 116.000 personas habrían resultado heridas. En paralelo, en El Cairo se discuten las posibilidades de un nuevo alto el fuego. Una delegación de Hamás se ha reunido en las últimas horas con mediadores egipcios y cataríes para valorar la nueva propuesta de Israel. Tel Aviv quiere cambiar los términos del acuerdo, exigiendo al grupo palestino la liberación de 11 rehenes en vivos a cambio de la excarcelación de presos palestinos, la entrada humanitaria y la extensión de la tregua. Hamás insiste, sin embargo, en el fin de la guerra. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora ampliamos toda esa información internacional, Blanca. Aumenta la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El gigante asiático ha ordenado a sus aerolíneas que no acepten más entregas de aviones Boeing en respuesta a la decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 145% a los productos chinos. Pekín también ha solicitado a las aerolíneas chinas que suspendan la compra de equipos y piezas para aeronaves a empresas estadounidenses. El gobierno chino también está considerando maneras de brindar asistencia a las aerolíneas que alquilan aviones Boeing y enfrentan costos más altos. Rubén Gil. El golpe de China a Boeing es duro. El gigante asiático representará el 20% de la demanda mundial de aeronaves durante los próximos 20 años y en 2018 casi un cuarto de las entregas de Boeing fueron a ese país. La medida de China de paralizar la compra de aeronaves y equipos relacionados con empresas estadounidenses se produce después de que Estados Unidos anunciara aranceles del 145% a Pekín y de que China respondiera con tasas del 125% a los productos estadounidenses. Estos aranceles más que duplicarían el coste de los aviones y piezas fabricados en Estados Unidos, haciendo impracticable para las aerolíneas chinas continuar aceptando aviones Boeing. El gobierno chino está explorando ahora además formas de ayudas a las aerolíneas que alquilan aviones Boeing y enfrentan mayores costes debido a la disputa comercial. La compañía estadounidense por el momento no hace comentarios. Las tres principales aerolíneas de China, Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines, tienen planes de recibir 45, 53 y 81 aviones de Boeing respectivamente entre los años 2025 y 2027. Según los expertos, la escalada de aranceles entre las dos economías más grandes del mundo aumenta el riesgo de paralizar el comercio de bienes entre ambas potencias. Ese comercio estuvo valorado más de 650.000 millones de dólares en el año 2024. Guerra comercial que lleva al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a Washington, donde se reúne esta tarde con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que advirtió al gobierno español por su acercamiento a China. Desde el Ejecutivo descartan represalias por parte de Donald Trump y defienden el viaje de Sánchez a Pekín. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Uno puede viajar o no viajar a cualquier país del planeta, pero el único motivo por el que no debe ni de hacerlo
ni de dejar de hacerlo, es porque un tercero se lo pida o se lo solicite, que nadie ha solicitado absolutamente ni que lo hiciéramos ni que lo dejáramos de hacer. Desde el PP, sin embargo, critican el viaje de Sánchez a China. Creen que debería haberse suspendido por el delicado contexto internacional. Con estos antecedentes, el Partido Popular no es optimista de cara al encuentro esta tarde entre Cuerpo y Beset. Noelia Núñez, vicesecretaria del Partido Popular. Todo acuerdo que sea beneficioso para las empresas de nuestro país, para los sectores afectados, por supuesto que lo celebraremos, ¿no? Lo que le pedimos al ministro Cuerpo, en este caso, o al gobierno de Sánchez, es que tome en cuenta también y en consideración la información, en este caso, a los grupos parlamentarios o a nuestro partido, que es el principal partido de España. Sea como sea, el encuentro de esta tarde entre Cuerpo y Beset, que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde hora española, se hará en coordinación con la Comisión Europea y se produce tras el mantenido ayer entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el comisario de Comercio Europeo, Maroš Šefčovič, quien pedía a Donald Trump un esfuerzo conjunto para acabar con los aranceles. Sin embargo, el presidente estadounidense volvía a cargar contra la Unión Europea. Tienen que sentarse a la mesa, lo intentan, pero la Unión Europea se ha aprovechado terriblemente. No aceptan nuestros alimentos, no se llevan nuestros coches. Tenemos millones de sus coches, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz. Muchos otros vienen por millones. Ellos no toman, no hay Chevrolets en Múnich. Te puedo decir eso. Cuerpo abordará con Beset la incertidumbre generada por los aranceles estadounidenses y su impacto, que cada vez llega a más sectores. La Agencia Internacional de la Energía se suma a la OPEP y recorta la demanda mundial de petróleo por los aranceles. Paloma Arnaldos. La Agencia Internacional de la Energía ha rebajado su previsión sobre la demanda global de petróleo para este año y el próximo respecto a la que hizo hace solo un mes, por el impacto que cree que tendrá la guerra comercial desencadenada por Donald Trump. En su informe mensual, la AIE calcula que el consumo de petróleo aumentará este año en 730.000 barriles diarios respecto al ejercicio anterior, hasta los 103,54 millones, lo que significa 300.000 barriles al día menos de lo que había estimado en marzo. La Agencia Internacional de la Energía estima además que el incremento de la demanda será todavía menor en 2026, de 690.000 barriles diarios, porque dicen, aunque el precio del crudo haya bajado, no bastará para compensar el efecto de unas condiciones económicas menos favorables. La Agencia Internacional de la Energía cree que el golpe de la batalla arancelaria será mucho más duro y casi la mitad del recorte de sus expectativas sobre la demanda de petróleo en 2025 se producirá en Estados Unidos y China. Para 2026, el grueso del aumento de la demanda mundial vendrá de las economías asiáticas y disminuirá en todas las regiones del mundo desarrollado. Y en Vietnam, en medio de la guerra arancelaria, Xi Jinping ha firmado más de 40 acuerdos bilaterales con Hanoi. Pablo Llanone. Fructífera, aunque breve. Así define su visita a Vietnam Xi Jinping. Visita marcada por la gran acogida de Hanoi al presidente chino, quien ha firmado junto a su homólogo To Lam, secretario general del Partido Comunista Vietnamita, 45 acuerdos de cooperación en torno a la inteligencia artificial, el comercio agrícola y la cooperación aduanera. Hanoi ha destacado su fuerte interés en que la transformación digital se convierta en el pilar de colaboración bilateral y China dice estar dispuesta a incrementar sus intercambios con Vietnam, que ya es, por cierto, a día de hoy, el país de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático que más bienes compra y vende a China. Entre tanto, desde Estados Unidos, Donald Trump condena este encuentro. Dice no culpar a ninguno de los dos países en este marco de encuentros, que dice que son simpáticos, pero afirma que perjudican a Estados Unidos, que quieren perjudicarle. Sea o no con esta intención, Xi Jinping emprende el camino a su próxima parada en esta gira de marcado carácter comercial. En Malasia, las calles aguardan su llegada con entusiasmo y es más que probable que los encuentros finalicen con otro considerable monto de acuerdos. Y plan de choque inmediato para hacer frente a una situación catastrófica es el anuncio que ha hecho el primer ministro francés François Bayrou, quien ha alertado sobre el estado catastrófico de la economía del país, sobre endeudados sin suficiente producción y con un nivel de trabajo por debajo de sus competidoras. La segunda solución fácil sería pedir prestado, y eso es lo que hemos estado haciendo durante décadas. Ahora estamos al borde del sobreendeudamiento. Somos el país del mundo que más dinero público gasta, el 57% de nuestro Producto Interior frente al 50% de los ingresos. Entre los dos está el déficit.
Palabras de Bayrou junto a la plana mayor de su gobierno en una comparecencia en la que el primer ministro francés ha asegurado que la situación del país está agravada por las crisis internacionales que obligan a un incremento del esfuerzo en defensa y por la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro, que ha tenido que hacer concesiones a los socialistas y a la extrema derecha para aprobar las cuentas de este año, quiere ahora ir más lejos en la austeridad. El ministro de Economía, Enrique Lombard, ha evaluado en 40.000 millones de euros el ajuste necesario en las cuentas del año próximo para mantener el déficit público en el 4,6% tras el 5,4% que esperan este año. Y siguen las conversaciones entre Washington y Moscú tras verse con Putin. El enviado especial de Estados Unidos a Rusia, Steve Witkoff, afirma que el Kremlin quiere la paz permanente en Ucrania. Pablo. Intención de Rusia que, sin embargo, se contradice con el mortífero ataque a la ciudad de Sumy, que ha registrado 35 bajas civiles, el más letal en este año. Steve Witkoff avanza en paralelo al Kremlin que las conversaciones de paz con Rusia están yendo muy bien. Tal es así que no se limitan a lo bélico. Además, creo que existe la posibilidad de reestructurar la relación entre Rusia y Estados Unidos mediante oportunidades comerciales muy atractivas, que, en mi opinión, también aportan estabilidad real a la región. Las alianzas generan estabilidad. Declaraciones que escuecen a Kiev y que se suman a las duras palabras de Donald Trump, quien, sobre el ataque ruso a la ciudad de Sumy, se ha limitado a decir que Moscú ha cometido un error y ha sugerido que la culpa es, en realidad, de Zelensky. Cuando empiezas una guerra, sabes que puedes ganar, la verdad. No empiezas una guerra contra alguien que es el doble de grande que tú y luego esperas encima que te den misiles. Ante estas declaraciones, Zelensky ha instado a Donald Trump a visitar el suelo ucraniano para, antes de proseguir con las negociaciones con Rusia, ver a la gente, a los civiles, los guerreros, los hospitales, las iglesias y a los niños. Zelensky rechaza de lleno que Putin pretenda finalizar la guerra, como defiende Steve Witkoff. 34 días ya desde el inicio de la propuesta estadounidense de un alto el fuego total e incondicional. Y durante 34 días, dice Zelensky, Rusia se ha negado abiertamente a cesar el fuego. Para el presidente ucraniano esto se debe a que en Moscú ya no tienen miedo. No hay suficiente presión sobre Rusia, dice. Y si no hay suficiente presión sobre Rusia, seguirán haciendo lo que están acostumbrados a hacer, luchar e invadir países vecinos. De momento, mientras Estados Unidos se aleja de esta postura, Europa se pronuncia a favor. Líderes como Friedrich Merz, Emmanuel Macron o Kaja Kallas abogan por incrementar la presión sobre Moscú, pero no será hasta el 6 de mayo que esto se manifieste de manera concreta. Será en esta fecha, este 6 de mayo, que la Unión Europea presente el plan de desmantelamiento gradual de la energía rusa, una hoja de ruta propuesta nuevamente debido a las nuevas políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Un pulso que tomamos también a cómo nos cuentan los principales creadores de opinión, los periódicos más importantes del mundo, esa realidad geopolítica internacional que nosotros les hacemos llegar, porque no es siempre igual. Depende de sesgos empresariales, de sesgos nacionales. Esta labor la desarrolla en cada uno de nuestros programas Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. En algunos medios, de hecho, siguen resonando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en materia nuclear. Fueron en Omán, en concreto. Desde el israelí Haaretz dicen que el enviado especial de Washington a Oriente Medio, Steve Witkoff, asegura que la Casa Blanca no está interesada en desmantelar el programa nuclear iraní. Mientras, desde The Guardian, destacan que es esperable que Irán se resista al plan de Estados Unidos de trasladar sus reservas de uranio a un tercer país. Punto clave en esas conversaciones en las que Washington, en su empeño por reducir el programa nuclear de Irán, ha propuesto a Teherán transferir sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, en este caso Rusia. Irán, en cambio, quiere mantenerlas y opta por seguir bajo la estricta mirada del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU antes de transferirlas a otro país. Teherán considera esto una precaución
o una forma de seguro en caso de que una futura administración estadounidense se retire del acuerdo, como hizo ya, recuerden, Donald Trump en 2018 al rechazar el acuerdo de 2015 negociado por Barack Obama. Precisamente desde el tercer país en cuestión, desde Rusia, el RT, Russia Today, hace una lectura bastante tensa, Pablo, de la situación. Así es, según el medio alineado con Moscú, el presidente estadounidense ha dejado claro que no descarta la opción de un ataque militar contra instalaciones atómicas de Irán si el país persiste en sus ambiciones nucleares. Así lo afirmó durante una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el despacho Oval. Sabemos que Xi Jinping, el presidente chino, está de gira por el sudeste asiático y, claro, cada uno lo cuenta a su manera, poniendo el foco en lo que más le interesa. Los medios regionales observan y resaltan cada uno sus puntos de interés informativo. Medios regionales, además de países que suelen tener tensiones con Pekín habitualmente. Desde Japón, por ejemplo, el conservador Yomiuri Shimbun dice que China pone la mira en los países del sudeste asiático mientras se prepara para una prolongada guerra arancelaria con Estados Unidos. Desde Corea del Sur, el conservador Cho Shun-bit dice que Xi Jinping destaca la importancia de la solidaridad con Vietnam ante la presión económica de Estados Unidos. Mientras, el progresista también surcoreano Kim Jong-un dice que los líderes vietnamitas que se reúnen con Xi Jinping destacan que la política exterior de China es su máxima prioridad, mientras que la de Estados Unidos no. Y desde China, el Global Times destaca que su jefe de Estado es recibido en Hanoi calurosamente por una multitud entusiasta. Desde Reino Unido, y debido a la pasividad de la Casa Blanca ante el mortífero ataque, recuerden, se lo contamos en su momento, de Rusia a la ciudad de Sumy, The Guardian es muy crítico con Donald Trump. La muerte de al menos 35 personas ha convertido esta matanza en la peor contra civiles en Ucrania en este año. Pero lo máximo que Donald Trump ha dicho es que fue un error. Según The Guardian, es improbable que Donald Trump acepte la invitación de Volodymyr Zelensky emitida ayer para visitar Ucrania y comprobar por sí mismo las consecuencias de la invasión. Y es poco probable también para el rotativo británico que Donald Trump esté comprometido verdaderamente con la paz. Seguimos en nuestro habitual empeño por poner el foco en un continente infrarrepresentado en los medios, que es África. Hoy se cumplen 2 años desde el comienzo de la guerra civil en Sudán, toda una tragedia por las cifras que se manejan. Le Monde dice que los devastadores efectos de esa guerra se siguen extendiendo, mientras Al Jazeera se hace eco de que hoy, en esta fecha luctuosa, han fallecido al menos 300 personas. Las muertes y los desplazamientos siguen aumentando mientras Sudán conmemora ya 2 años de este brutal conflicto. Al menos 300 civiles han fallecido en ataques de las fuerzas paramilitares de apoyo rápido contra campos de refugiados en Darfur, en Sudán, según las Naciones Unidas. A estas trágicas cifras, Al Jazeera añade el desplazamiento de unas 400.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Seguimos con Al Jazeera, pero en este caso con el foco en otra cuestión de actualidad. Sigue observando esos ataques estadounidenses a Yemen. Desde que se recrudecen los enfrentamientos a mediados de marzo entre los hutíes y Estados Unidos, las autoridades sanitarias locales ya han registrado 123 víctimas mortales. Los hutíes informan de 15 ataques estadounidenses, a la vez que prometen mantener una posición firme en Gaza. También miramos hacia el Magreb, en este caso uno de los países más destacados y verdaderamente grande en dimensiones físicas de África, pero además en su relación con su antigua metrópoli. Y es que las tensiones diplomáticas entre Argel y París van a más. Nos cuenta Le Monde el qué, Pablo. Pues este domingo por la noche las autoridades argelinas han declarado persona non grata a 12 funcionarios del Ministerio del Interior francés. Esto ha sido en respuesta al arresto en Francia y la posterior detención de un funcionario consular argelino que ha sido acusado de secuestro en relación con una empresa terrorista. Terminamos el repaso de las cabeceras relevantes internacionales y de las cuestiones que nos cuentan y cómo nos las cuentan en Sudamérica. Porque recuerden, las elecciones ecuatorianas dieron este pasado domingo la victoria a Daniel Noboa, con 12 puntos nada menos de ventaja, sobre Luisa González, quien por su parte hablaba de grotesco fraude electoral. Las acusaciones y el revuelo político que se viven en Ecuador continúan, Pablo, resonando en la prensa regional.
Desde el venezolano El Nacional, medio opositor a Maduro, se hacen eco de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han felicitado a Noboa. También lo han hecho Donald Trump y Foro Madrid, iniciativa internacional que defiende la plena transparencia del proceso electoral. Mientras, el medio alineado con la cúpula chavista, Venezuela Televisión, y el medio alineado con Moscú, también Russia Today, destacan las palabras de Nicolás Maduro. El líder chavista dice que sí ha habido un fraude electoral y que la Asociación Civil Venezolana Súmate es la responsable de este balotaje. El medio se refiere a esta iniciativa civil, que por cierto fue fundada por María Corina Machado, como un organismo de ultraderecha que actúa con el respaldo del imperialismo. Valladolid enamora con su Semana Santa. Pasión y tradición se unen en sobrias y hermosas procesiones que recorren sus calles mientras sus gentes las viven con devoción sincera. Una celebración única, y en Caja Rural de Zamora estamos a su lado como parte esencial de esa tradición y el más profundo compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. La aventura llega a la gran pantalla de Cine Yelmo. Una película de Minecraft trae acción y emoción en cada bloque. No te la pierdas, ya disponible en Cine Yelmo. Compra ya tus entradas y vive la experiencia en pantalla grande. Una película de Minecraft disponible en todos nuestros formatos. Salas Premium, Macro XE, salas Dolby Atmos, sala Junior, salas 4D y también en versión original. Solo en Cine Yelmo una película de Minecraft, ya en nuestras salas. ¿Te la vas a perder? Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Hablamos del Mar Rojo. Es un mar marginal, si quieren, del Océano Índico, entre África y Asia, con una conexión hacia el océano por el sur, a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que les sonará si nos escuchan, y del Golfo de Adén. Están en la zona Suez, el Sinaí, una ubicación estratégica que lo convierte en un punto de encuentro entre continentes, y está ubicado además geopolíticamente en una zona plena de conflictos, con muchísimos intereses cruzados, y es merecedor de un análisis de su importancia por parte de alguien con autoritas. Ese es el caso de Juan Rodríguez Garat, almirante, retirado, es director del Museo Naval, del Instituto de Estudio y de Historia y Cultura Naval, autor de Tambores de Guerra, del que ya hablamos aquí. Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde tu perspectiva como experto marino, militar, ¿cuál es la que nos puedes transmitir como importancia geopolítica fundamental del Mar Rojo? Y si quieres, centrado un poco en el contexto global actual, ¿por qué es tan importante el Mar Rojo? Bueno, fundamentalmente es importante por el Canal de Suez. Es el camino de acceso al Canal de Suez, que es una vía marítima por la que normalmente, en tiempos normales, circula el 15% del tráfico marítimo mundial, que no es poca cosa. En este momento no es así, porque está parcialmente bloqueado por los ataques de los hutíes, pero el funcionamiento del Canal de Suez es muy importante para la economía de todo el mundo. Uh-huh. Sabemos que hay un gran protagonismo en torno a ese momento que vive de actualidad lamentable, en este caso por ataques, los barcos que circulan por allí, menores en cifra, como bien apuntabas, que normalmente, sobre todo por los hutíes chiitas, ¿no?, su contexto de presión contra Israel y sus aliados, esto al final ha alterado la dinámica de seguridad en el Mar Rojo, ¿no?, nos guste o no, con toda nuestra tecnología, nuestros misiles, nuestros portaaviones, pero han conseguido alterarlo. Sí, es que realmente es el mundo, es cómo evoluciona el mundo lo que ha venido a perturbar el Mar Rojo, que es
al fin y al cabo es una vía marítima donde circulan buques ricos, por así decirlo, circulan portacontenedores y petróleo importante para nuestra economía, y al lado está rodeado en sus riberas por países poco desarrollados, países pobres como Somalia o países destruidos por la guerra como puede ser Sudán o Yemen. El problema que existe ahora, esto ha sido siempre así, pero el problema que existe ahora es que desde que empezó la guerra de Ucrania, el mundo se ha polarizado de tal manera que un grupo marginal, como puede ser de los hutíes, rebeldes hutíes en la guerra del Yemen, es capaz de comprometer el tráfico marítimo mundial atacando desde sus costas con drones y con misiles antibuque a los buques mercantes que circulan por los alrededores, sin que la comunidad internacional sea capaz de ponerse de acuerdo para pararlos. Y eso es algo que es relativamente novedoso, que surge de la polarización de la guerra de Ucrania, pero el hecho es que es preocupante que ocurra, porque lo que está ocurriendo ahora en el Mar Rojo, que eso de que un grupo se asuma la potestad de atacar el tráfico marítimo podría ocurrir en cualquier lado, en sitios como, por poner un ejemplo más cercano a nuestras costas, podría ocurrir en el Sahel cualquier día. Y entonces esos buques atacados en el Mar Rojo serían atacados en el Mar de Alborán. Yo creo que uno de los mayores problemas que ha creado al mundo la invasión de Ucrania es precisamente este. Ahora cualquier grupo rebelde de cualquier país del mundo es capaz de encontrar aliados que antes no los había podido encontrar. Solamente hace 3 o 4 años de intentar los hutíes algo parecido, China, Irán, Estados Unidos, Rusia, todos se habrían puesto de acuerdo para decirles basta, esto no se puede hacer. Claro. Ahora ya, por desgracia, ya no tenemos esa herramienta, y parar sin presiones políticas y parar un bombardeo desde un país como el Yemen hacia el Mar Rojo es prácticamente imposible, porque habría que destruir el Yemen para evitarlo. Las armas que están utilizando los yemeníes, los hutíes, pues posiblemente estén guardadas debajo de casas particulares, en medio de las ciudades. Sus militares no son militares, son milicianos, por así decirlo, pero también están protegidos por la población, y como no estamos dispuestos, afortunadamente, a dejar la parte del Yemen que dominan los hutíes destruida piedra sobre piedra, pues no hay mucha solución que podamos tomar. Llama mucho la atención, Juan, en clave armamentística casi, ese fenómeno que se produce, ¿no? Esa asimetría entre lo que ellos necesitan para generar este problema de circulación y la forma de defendernos. Me explico. Con cohetes relativamente primitivos o sencillos, baratos, con drones mismos, pueden lanzarte ataques a buques, incluso a buques de marinas militares, de ciertos ejércitos, que tienen que defenderse habitualmente con unos misiles y unas capacidades muy caras, mucho más sofisticadas, como matando moscas quizá a cañonazos, lo que al final puede generar un efecto hastío en estos países, ¿no?, que defienden esa zona, ¿no?, porque tienen que gastar un misil de $2 millones para destruir un misil convencional iraní, que es mucho más barato, o un dron mucho más barato. Sí, esa es una realidad, aunque no se compara el precio de las armas, sino el precio de los bienes que pueden destruirse. Cuando se está gastando un misil de $2 millones para destruir un misil balístico o un misil antibuque de crucero lanzado del Yemen, lo que se piensa es en la defensa de un petrolero que cuesta mucho más que eso, ¿no? Claro. No solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de los marinos mercantes que van a bordo, que al fin y al cabo no es un objetivo legítimo en guerra. La guerra, desde que empezó a describirse, los militares necesitamos la iniciativa para poder ganar una guerra, ¿no? Y en este caso la iniciativa la tienen los hutíes, por definición, porque son ellos los que atacan buques mercantes, y nosotros estamos limitados en la mar a defenderlos con bastante éxito en general, pero
con que solo uno de cada 200 ataques tenga éxito, pues se pierden buques, se pierden vidas, se encarecen los seguros, las compañías deciden que ya no navegan por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez y la economía sufre porque se añaden 2.000 millas en promedio y una semana o más de tiempo de duración del viaje para la mayor parte de los artículos que llegan desde el Golfo Pérsico o desde Asia a nuestros mercados. Es decir, que no podemos hacer otra cosa porque la alternativa es asumir la iniciativa, desembarcar en el Yemen desde la mar o desde el aire. No se va a poder destruir todos los posibles sitios de lanzamiento de misiles antibuque que puede haber en el Yemen. Hay que recordar que incluso en la franja de Gaza, mucho más pequeña y completamente dominada por Israel, todavía lanzan cohetes de cuando en cuando contra las ciudades israelíes. Es prácticamente imposible evitar eso. Y la única alternativa militar sería un desembarco en el Yemen, que sería mucho más costoso en vidas y en dinero de lo que cuesta mantener la situación como está. Así que realmente vivimos un mundo en que la fuerza militar ya se ve en el caso de Rusia, que es incapaz de derrotar a Ucrania, un país que es muchísimo más pequeño y muchísimo peor armado, con mucha menos población. La fuerza militar en las condiciones de uso actuales se vuelve casi impotente cuando se trata de enfrentarse a un pueblo que se resiste a dar su brazo a torcer. Es tremendo. Tampoco, al final no influye el hecho de que haya bases militares de diversas potencias en la región, ¿no? Para prevenir un conflicto como este. Igual para los equilibrios de poder geopolíticos sí, pero para este tipo de conflicto no convencional no vale para nada. No vale que Diego García tenga la base estadounidense ahí en el Índico, porque al final, bueno, sí, se mantiene la seguridad en cierto modo, pero sigue estando esa inestabilidad que mencionas. Así es. Ya puede haber 2 portaaviones, como hay ahora de Estados Unidos, una fuerza militar que supera a la de prácticamente cualquier país europeo. Una fuerza de 2 portaaviones es algo impensable, por así decirlo, en la mentalidad europea. Y son, insisto, incapaces porque podrían destruir todo el Yemen, pero sin destruirlo es imposible encontrar a aquellos que lanzan estos misiles, mientras Irán les siga apoyando. Pues tendrán armas que lanzar, recibidas nuevamente de contrabando o incluso en componentes montados allí. ¿Qué se puede hacer aparte de desembarcar en el Yemen? Pues atacar Irán también tendría un coste no solo para la población civil en Irán, sino también para la economía mundial, porque se cerraría el estrecho de Hormuz, tendríamos una nueva crisis del petróleo. Todos los hutíes, en este caso, juegan con fuego, evidentemente, pero tienen bazas que jugar. La baza del débil, es verdad, pero tienen bazas que jugar. Y son bazas valiosas y que a todos debían preocuparnos porque, insisto, el éxito de los hutíes puede ser un acicate para que grupos parecidos en el Mediterráneo, por poner un ejemplo, en Libia también hay un estado fallido donde podría ocurrir, y en cualquiera de los países del Sahel podrían llegar a hacer algo parecido a lo que hacen los hutíes en el Mar Rojo, en aguas todavía mucho más importantes para Europa y para el mundo, como son las del Mediterráneo. Juan, tú en su momento tuviste el mando de una operación exitosa como Atalanta, que no está tan lejos de esa zona, ¿no? Eso fue un éxito. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu estrategia a seguir, en este caso, medidas más efectivas para garantizar de alguna manera la estabilidad presente y futura del Mar Rojo desde tu experiencia? Sí, pero Atalanta tenía una ventaja, como digo, es antes de la guerra de Ucrania, y allí estábamos todos unidos en el mismo objetivo. Con los rusos trabajamos, con los chinos, con los iraníes, todos trabajábamos en el mismo bando, y ahora insisto que eso desde la polarización que ha sido creada por la invasión de Rusia ha desaparecido. Ya no hay esa buena voluntad, ya no trabajamos unos con otros y por lo tanto se hace muy difícil el presionar a los países en la mar y en tierra, como se hizo en Somalia, para que esto deje de ocurrir.
evidentemente la vía militar, ya digo, fuera de no se puede ceder la iniciativa a los que lanzan misiles desde costa, porque aunque tengan un porcentaje de éxitos, solo han matado a 4 personas y hundido 2 buques en los 2 años que llevan haciendo esto, pero es suficiente para que las compañías comerciales no quieran asumir el riesgo ni pagar los seguros necesarios. Es decir, que la victoria militar en este caso es nuestra, pero no se consigue parar ese tráfico. Ya digo que la única solución es intervenir en tierra, pero para eso es necesaria la presión política de aquellos que hemos perdido, por así decirlo, desde que Putin invadió Ucrania. Ya no tenemos la buena voluntad de China, ya no tenemos la buena voluntad de Irán, y sin eso que teníamos en Atalanta, pues me parece que es imposible presionar a los hutíes para que dejen de hacer lo que están haciendo. Con esas reflexiones nos vamos a quedar. Sería necesario intervenir en tierra, pero sobre todo la desunión y la falta de buena voluntad es la que están permitiendo este problema que se nos genera en una zona tan complicada como el Mar Rojo. Juan Rodríguez Garat, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu expertise. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. ¿Cuánto estamos oyendo hablar de ellas últimamente? Quizá cuando comenzábamos a tratarlas hace ya un par de meses o 3, para muchos de quienes se interesan por la geopolítica, incluso siendo un asunto concreto y especializado, no habían oído hablar de ellas. Ahora hemos oído hablar mucho y están más de actualidad que nunca. Lo están con ese argumento que pueden ser para un posible apoyo de Estados Unidos a Ucrania a cambio de lo que China no les quiere vender a los estadounidenses. Por eso viaja Zelensky a Washington. Hay mucho que matizar, mucho que hablar, y lo vamos a hacer con Lucía Camporro, que es ingeniero de minas, con máster en gestión de riesgos financieros, y está haciendo además un doctorado en ICADE sobre inversión en materias primas críticas y tierras raras en particular, así que nos viene al pelo. Lucía, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y un saludo a todos. Un placer, porque al final se trata de que hable de estos asuntos tan concretos, gente que los conoce. Hemos hablado alguna vez ya de ello, pero recuérdanos de forma ligera, de forma breve, pues qué son las tierras raras. Vale, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy fácil. Cuando estudiábamos allí, bueno, algunos por BUP, otros por tercero de la ESO, sí. La tabla periódica de los elementos más o menos todo el mundo tiene en la cabeza. Tiene una forma de U y luego hay 2 líneas ahí abajo de las que prácticamente nadie se acordaba hasta ahora. Pues las tierras raras son un grupo de 17 elementos, 2 de los que están metidos precisamente en la parte de la U, de los metales de transición que se conocen, y los otros 15 son la primera línea de las 2 de ahí abajo que al principio nadie les prestaba atención, que es el grupo de los lantánidos. Y ese conjunto de 17 son las famosas tierras raras. Dicen, corrígeme si me equivoco con cualquier cuestión técnica, que para eso estás tú aquí, que en realidad lo de raras es por otras cuestiones, pero que en realidad tampoco son extremadamente escasas, que ahí están en muchas partes del mundo, pero bueno, tienen sus peculiaridades, ¿no? Correcto, de hecho a mí me gusta bastante decir que ni son tierras ni son raras, o sea, son de hecho son metales, bueno, son óxidos metálicos lo que se busca a la hora de procesar, y no es que no sean abundantes, ¿vale? Eso es un punto importante, no es que no abunden en la corteza terrestre, es que están, digamos, controladas por muy pocos países. Y aquí matizo también, no es lo mismo tener tierras raras a nivel mina, es decir, puede haber yacimientos repartidos por distintos puntos del globo, y en el caso de China, que actualmente es el líder de las tierras raras, controla, para que os hagáis una idea, el 60% de la producción en el mundo y el 85% del refinado. Es decir, si yo voy a una mina y cojo las tierras raras, digamos, en forma de mineral bruto, yo realmente con eso no puedo hacer baterías, eso hay que procesarlo. Entonces, una cosa es dominar lo que es la materia prima que extraes de la tierra, y otra, tener la tecnología para poder darle forma para que tú la puedas utilizar en un producto final.
Por eso me parece tan aventurado en el acuerdo en concreto, claro, porque puede tener reservas, puede tener 20.000 yacimientos Ucrania, tener, pues reservas importantes de alguno de estos óxidos metálicos, pero al final, hasta que se ponga en marcha, hasta que se pueda procesar, además tengo entendido que es bastante contaminante el proceso, con lo que todo eso son elementos que dices, ¿cómo se está firmando algo a cambio de un acuerdo tan inmediato, pero con una vista a tan largo plazo? Claro, o sea, bueno, como bien dices, el impacto medioambiental hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, es algo que, por ejemplo, aquí en España deberíamos estar especialmente orgullosos de la buena gestión que se hace a nivel ambiental de los recursos que explotamos y de la posterior rehabilitación. Pero en estos casos, claro, yo no puedo poner la mano en el fuego por cómo se está gestionando una mina que tiene un potencial interés de óxido de neodimio, por dar hablar de un elemento en particular, que es uno de los que, dentro de las 17 tierras raras... Ese es de los pocos que nos suenan por los imanes. Por los imanes permanentes, correcto. Digo que son 17, pero claro, no me vale las 17. O sea, también dentro de las 17 también me interesan más unas que otras. Claro. Dependiendo de la mina, de la empresa y de todo, es un punto muy, muy importante tener en cuenta, el impacto que tú dejes detrás. Y luego, otra cosa importante a tener en cuenta es que sí que es verdad que se habla de potenciales yacimientos de tierras raras en Ucrania, pero una cosa que no llega a estar perfectamente clara es, hay que diferenciar entre qué es un recurso y qué es una reserva. Es decir, o sea, puede haber elementos de tierras raras en un yacimiento, pero puede que no sean económicamente explotables, o puede que no haya, si yo estoy buscando, por ejemplo, óxido de neodimio, puede que haya otros óxidos de tierras raras, pero si estoy particularmente buscando ese, o el prasiodimo o el disprosio, por ejemplo, que son 3 de los que se utilizan en motores eléctricos y particularmente interesantes en defensa, por eso Trump también está bastante potente en este acuerdo y es el que le ha tendido la mano. Y no sabemos realmente a ciencia, o sea, no hay la suficiente investigación en exploración para conocer la calidad y la cantidad y poder discriminar entre recurso, que es un yacimiento que tiene contenidos, y reserva, que es uno que tiene contenidos económicamente viables de explotar. Qué bueno, es un matiz más que interesante. Hablábamos fuera de micro sobre la importancia que tiene, por ejemplo, para una industria tan pujante como es la de la defensa, que además ahora está más de actualidad que nunca, con las exigencias de Donald Trump pidiendo más inversión, con la Unión Europea diciendo, bueno, vamos a derivar recursos de otros ámbitos hacia la defensa. El hecho de tener una capacidad en este caso ya bien instalada, de una industria de tierras raras, y que si sube el precio o si... Bueno, al final eso lo que hace es hacer a las compañías de este ámbito más potentes, si cabe, ¿no? Correcto, pero también hay que tener en cuenta que si sube el precio de las materias primas, el desembolso que tienen que hacer para extraer ese metal también se encarece. De hecho, no es la primera vez ni la última que pasa. En el caso de las tierras raras, tal como están decotizadas, no lo creo, pero sí que ha habido minas metálicas y no metálicas que se han visto que dejaban de ser económicamente rentables por un exceso de producción, de subida de precio de su metal, del valor de mercado, por ejemplo, imagínate, el cobre tuvo durante la pandemia más o menos, el cobre y el níquel, que son también metales que se utilizan en la electrificación, y el níquel en las baterías también. El níquel, de hecho, en el 2022, la Bolsa de Metales de Londres, la LME, los futuros de níquel los tuvieron que, por primera vez en la historia, cortar. Parar la cotización, ¿no? Claro, porque llegaron a pasaban, si no, los $100.000. Qué barbaridad, ¿eh? Es que no somos conscientes de todo lo que se mueve en este ámbito, la verdad. Entonces, es interesantísimo y además es muy especializado. Sí, es un mundo muy particular. Yo invito a todo el mundo a aprender sobre este mundo. En España, ¿cómo andamos de tierras raras y de su gestión? Pues tenemos. De hecho, hay más de un yacimiento. De hecho, en Galicia hay identificadas tierras raras, pero insisto, hay luego que investigar e invertir en exploración para poder definir, en función de cómo esté el precio de mercado, si es un recurso o es una reserva, que es la puntualización que hacía antes. Y hay otro yacimiento también interesante que está en Castilla-La Mancha, que es el proyecto Matamulas, que se está intentando volver a sacar adelante, pero que la situación real es que en 2017 le denegaron el permiso de explotación por cuestiones medioambientales. Sé que
siendo precisos, las tierras raras son esos 17 elementos, pero luego hay otros materiales o elementos que la parte técnica me cuesta, que también son interesantes. Y hace poco escuchaba hablar de un volcán submarino en Canarias. Tropic. Que tiene telurio. Dices, pues otro elemento que también es importante y que hay que saber gestionar y que incide en las relaciones geopolíticas, porque seguro que Marruecos, que no solo le gustan los caladeros de la costa del Atlántico, del África Atlántica, también tendrá interés en este elemento, ¿no? Porque al final hay que saber también defender dónde están tus recursos. O justo, mira, concretamente ese yacimiento submarino que, ahora mismo la minería submarina no está lo suficientemente desarrollada a nivel tecnología para poder ponernos a extraer ya eso, ¿vale? Eso es un punto también importante, estamos hablando a futuro. Ese yacimiento está en aguas internacionales y de hecho hace un par de años, cuando empezó todo el conflicto por el Sáhara Occidental, cuando España cuando se reconoció. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo las Naciones Unidas son los que deciden quién tiene derecho de exploración y de explotación cuando se trata de yacimientos submarinos en aguas internacionales. Si España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, midiendo desde el Sáhara ellos están más cerca. Claro. Y eso, por eso decía, ¿sabes? Que hay que defender ese tipo de recursos. Yo totalmente a capa y espada, totalmente de acuerdo. Además, teluro, por abrir un poco el melón, tenemos las tierras raras, ¿vale? Se engloban dentro de un listado que define la Unión Europea, está también el de Estados Unidos, pero el nuestro concretamente ahora mismo en vigor es el listado de materias primas críticas, publicado en marzo de 2023, es el último, la Unión Europea desde el 2011 lo renueva cada 3 años. El actual listado incluye 34 materias primas, entre las cuales están las tierras raras, y no se incluye las tierras raras como 17, sino como tierras raras pesadas y ligeras, es decir, 2. Hay otras 30. Qué bueno. Claro, hay otros 32 elementos de interés que se consideran críticos. Y esa lista no ha hecho más que subir de 14 que teníamos identificadas en el 11 a 34 en el 2023, que es la actual lista. Ahí está también metido el litio, por ejemplo. Qué bueno. Otro elemento interesante que tanto da que hablar. Que tanto da que hablar y que también está precisamente dentro de este acuerdo preliminar que de momento, ahora mismo está en estado preliminar, mañana va Zelensky a Washington a ver qué pasa, pero está también incluido el litio, por ejemplo, porque en la zona el sur, desde Crimea más o menos, cuando ya va subiendo dirección al Donbass, hacia el oeste del país, que es donde está la parte interesante, es precisamente donde se localizan estos yacimientos de interés. Vamos a ir terminando. Yo casi te pediría, desde un punto de vista técnico, que te mojes. Este acuerdo, vamos a poner que se firma sin ningún contratiempo. A mí me da la sensación, quiero que tú opines, de que es un brindis al sol, porque la industria no está. Claro. Y ni sabes si son operativas lo que tú decías, esos minerales para poder explotarlos, Totalmente de acuerdo. Es un brindis al sol, estoy de acuerdo, porque no hay la suficiente información al respecto, pero es que, ¿qué haces? China está dominando totalmente el sector, Estados Unidos quiere a toda costa intentar minimizar su dependencia de China. Es que eso, o ahora mismo tiene esa oportunidad. O pasar por el aro, ¿no? O pasar por el aro, y a Estados Unidos no le gusta especialmente pasar por el aro. Entonces, Con esta reflexión nos vamos a quedar, porque hemos aprendido en este caso, las cuestiones relativas desde el punto de vista de la minería, de las tierras raras, y eso ha sido gracias aquí a Lucía Camporro, ingeniera de minas, y muchas otras cosas, porque además está también con Rheinmetall, hay asociaciones de minería de por medio, pero sería muy prolijo mencionarlo. Lucía, ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos reflexionado sobre dónde nos puede llevar una guerra que empieza comercial y puede terminar incluso tecnológica, llevándonos a involucionar sobre los avances que hemos tenido en las últimas décadas, y hemos también repasado, además de todas las noticias más relevantes de la jornada, un punto tan caliente como es el Mar Rojo, y lo hemos hecho con un invitado con más que autoritas, con Juan Rodríguez Garat, que en su momento dirigió como contraalmirante
esa operación Atalanta tan exitosa contra la piratería. En cualquier caso, esperemos que haya sido interesante esta edición y esperemos que sigan con nosotros, porque esto es Pulso Geopolítico. Sigan acudiendo a su cita con nosotros. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.